Bueno, hola a todos, bienvenidos a este directo de Superficción. Ya sabéis, vuestra web de superhéroe, fantasía y ciencia ficción. Estamos Sergio, ¿estamos? Adonis y Hugo. Presentados, chicos. Buenas. Muy buenas, Sergio. Vamos a estar aquí, vamos a hacer otra charla, otra entrevista más, como hicimos la semana anterior con Claudio Serrano. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Y nada, yo no sé, me conoceréis a lo mejor algunos por la cuenta de So Marvel and Films, fricazo de Marvel, y también, pues bueno, por Superficción, este proyecto que llevamos, ¿no?, de web entre algunos. Y efectivamente, es una invitada especial porque además se dedica a los efectos especiales, ¿no, chicos? Entonces, vaya chistaco, empezamos bien el directo. Pues nada, sin más dilación, nos presentamos a nuestra invitada, Carolina Jiménez. Hola. ¡Chistazo! ¡Me ha encantado! Hola, chicos, vas a poner ¿cómo ahora estáis? para presentarte siempre. Buenos días desde aquí, buenas noches para todos vosotros. Igualmente, buenos ¿Se ha días. puesto el sol ya de noche o no? Todavía no. Aquí ya no hay sol. Ya no hay sol, ya. Ya se acabó. Sí. Ya se ha escondido. Y tengo que hablar con Claudio seriamente y darle las gracias por haber sido mi telonero. Le va a encantar. Ahora se lo diré yo ya. Sí. La verdad es que la entrevista con Claudio fue muy bien, la gente participó mucho, de hecho aprovecho para pediros a los que estáis viéndonos que mandéis cualquier pregunta que tengáis para hacer esto lo más dinámico posible. Y bueno, vamos a ir saludando a la gente del chat, los que tenemos por aquí. Son ahora mismo 25, empieza a crecer. Saludos, JE, Antonio de la Torre. Me alegra poder llegar antes de que empiece. Sí, a veces no es fácil. Y nada, bueno, aquí te felicitan por tu chistaco, Ado. Así que nada, vamos al tema. Bueno, nosotros nos gusta comenzar las entrevistas porque, bueno, todo el mundo sabe, pues en el caso de Claudio, por ejemplo, era Batman por todas partes, ¿no? En tu caso, efectos especiales y todo el tema de lo que hay detrás de las cámaras, detrás de eso que nos gusta tanto. Pero eso nos gusta dejarlo para después. Primero queremos conocer a la persona. ¿Quién es Carolina Jiménez? ¡Hala! Soy una madrileña que vive en Canadá y me dedico a los efectos visuales, que no especiales. Ahora, si queréis, ahora distinguimos una cosa de la otra. Que bueno, no te preocupes que no ha sido tan malo. Pues vamos directo, volvemos a empezar. Para el chiste, coloquialmente se puede utilizar el mismo término para ambas cosas, pero si nos queremos poner técnicos podemos especificar y así te dejamos todavía peor todavía de lo que hace el chiste. Y nada, pues eso, me dedico a los efectos visuales digitales, que son los que hacemos por ordenador, para el cine y algunas series también, pero principalmente cine. Y estoy ahora mismo en Vancouver, aquí en mi rincón friki de casa, encerrada como todos nosotros, porque estamos encerrados todos, no solamente los españoles, estamos encerrados el mundo entero, estamos en casa metidos. Y un placer estar con vosotros charlando de fricadas, que es lo que mola. Qué bien. Así nos gusta. Bueno, hemos preparado una serie de preguntas relacionadas un poco con tu extensa filmografía. Tengo por aquí una pequeña lista por poner algunos ejemplos para que la gente, quien te conoce lo sabe, quien no te conoce tanto, sepa un poco de quién estamos hablando. En tu currículum hay películas como, por ejemplo, Joker, Aquaman, Ant-Man y la avispa, La Liga de la Justicia, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, Star Trek Más Allá, las 3 partes del Hobbit, El Hombre de Acero, Guerra Mundial Z y bueno, bastantes más. Tampoco las vamos a decir todas, pero bueno, es una verdadera pasada en todo lo que has trabajado. Entonces, una pregunta que es muy clásica siempre cuando se hacen este tipo de entrevistas, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer y qué es lo que menos? Tu proyecto favorito y el menos favorito. El menos favorito es duro porque toca criticar, eso es más difícil. El más favorito sí que es fácil, El Hobbit. Para mí siempre fue como un sueño a conseguir porque me empecé a dedicarme a lo que me dedico, porque El Señor de los Anillos, los documentales de los DVDs del Señor de los Anillos, me inspiraron, bueno, me enseñaron que se podía hacer cine a través de un ordenador que yo no tenía ni idea. Yo estaba estudiando arquitectura, yo estaba estudiando otra cosa. Y cuando vi esos documentales de la primera de las películas dije, eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo quiero hacer. La arquitectura no se le parece nada. Así que conseguir llegar a Nueva Zelanda y a trabajar con el equipo de Peter Jackson en El Hobbit para mí fue como
Y fue un trabajo muy duro, pero fue lo que yo creo que uno de los proyectos que más me han marcado personalmente y profesionalmente, que aprendí mogollón también. Y el que menos, es que eso implica criticar, ya te digo que eso no me gusta tanto. Todos tienen su parte buena y su parte mala, todos los proyectos. Y los hay un poco más tediosos que otros y no depende tanto del proyecto como a lo mejor de la dirección o de la producción o... Muchas veces los más divertidos son los proyectos más pequeños. Muchas veces las grandes peliculones de gran presupuesto no son los más divertidos ni fáciles de trabajar porque son también los más estrictos y en los que tenemos menos libertad de movimientos. Así que muchas veces los más divertidos son los más pequeñitos, los que pasan más desapercibidos y que tienen menos presupuesto y en los que sentimos mucha menos presión. Como por ejemplo Meg, cuando trabajamos en Megalodón. Fue muy divertido porque era una película, pues eso, de mucha menos presión en la que podíamos hacer muchas más cosas por nuestra cuenta y proponer cosas. O Power Rangers, trabajar en Power Rangers fue súper divertido porque a diferencia de las grandes películas como las de Marvel, en las que tienes a Marvel obviamente encima, vigilando que hagas exactamente lo que ellos quieren que hagas y cuidando de su alto presupuesto y de su inversión, en películas como Power Rangers es como, esto no sé, ¿qué podemos hacer aquí? Y si tú dices, pues podríamos hacer esto, sí, pues algo. Y es como... Entonces, en ese sentido, muchas veces las películas pequeñas son más divertidas para trabajar en ellas. Pero no voy a dar nombres negativos, Vale, no. Se entiende. Déjame comentar una cosita que comentaste del Hobbit, por ejemplo. Creo que es obvio lo que voy a decir, pero no lo sé. En las películas que luego tienen su versión extendida, la hacéis antes, o sea, no os mandan luego volver a trabajar en ellas. Normalmente se hace todo al principio, porque es verdad, lo habitual es que lo que se corte después en montaje. Claro. Si se decide cortar antes, obviamente no trabajamos. En las escenas que no se van a emitir no trabajamos. Y si en algún caso concreto hay alguna escena que por lo que sea se decide incluir después en las versiones especiales posteriores, no en la versión teatral, entonces sí que es verdad que algunas veces nos ha tocado volver a retomar después del estreno, terminar algunas escenas extras que se van a incluir en el DVD o en el Blu-ray o lo que sea. Entonces sí que puede haber algunas escenas extras. Pero lo que es una versión extendida, normalmente trabajamos en la película completa que después se recorta antes del estreno. Pero se pueden dar todos los casos. Y te llama la atención, por ejemplo, en el Hobbit, por meterme ya en esa película, ¿te ha dado un poco rabia no haber visto una escena que tú hayas hecho o que tu grupo haya hecho y decir, no pudimos ver esto en el cine? Pasa también a menudo, pasa de vez en cuando. ¿Alguna que dé rabia? Es que hay algunas, fíjate, es que se me viene a la cabeza una en el Hobbit que me alegré que no saliera en la película. Que dices, menos mal que aquello que hicimos, corre que te corre, y que no, menos mal que aquello se ha quedado fuera. Pero sí, luego dices, esperas que... Pero eso no, pasa muy a menudo. Trabajas muchas horas en cosas en las que no es que simplemente la corten de la película, sino, por ejemplo, en El planeta de los simios, que yo trabajé un montón de semanas en la secuencia de la carga a caballo por la calle California, cuando van los monos disparando calle abajo. Se trabajó muchísimo en el set dressing de toda esa calle, o sea, todas las enredaderas, claro, porque son muchos años de una ciudad abandonada y ha crecido hierba por las calles y tenemos escombros y tenemos cada brizna de hierba en cada grieta del asfalto está puesta con esmero y echamos semanas y semanas y cuando llega la película y te das cuenta de que está todo oscuro, todo lleno de humo, todo lleno de fuego y que mis hierbas no se ven por ninguna parte, que yo estoy ahí poniendo hierbas, brinda y bueno, yo sé que están ahí porque yo las puse, pero sí que pasa muchas veces decir, joder, no se ve, sí, pero está ahí. Sí. O bueno, en casos que la propia cámara enfoque hacia otro lado donde, bueno, no sé, eso depende de lo que la construcción... No, eso no tanto porque trabajamos siempre en lo que se ve a cámara. Es decir, lo primero que se establece es el punto de vista de la cámara, que de hecho es el trabajo de layout, que es mi departamento. Entonces, colocamos la cámara en una dirección y ángulo muy específicos, colocamos delante de la cámara todo lo que tiene que haber, la movemos, la tenemos que mover, y luego esa cámara es la que pasamos a los demás departamentos para que nadie trabaje sobre cosas que no están delante de la cámara. Para optimizar tiempo y recursos. Entonces, todos los polígonos que no están delante de la cámara se eliminan.
salvo los elementos que estén fuera de cámara que arrojen sombra dentro de la cámara, entonces sí los tenemos que conservar, pero procuramos trabajar solamente con el tiro de cámara para ahorrar, obviamente. Luego hay veces que sí, que después de haber trabajado durante varias semanas en algún punto de vista, luego la cámara cambia y te toca añadir o variar, lógicamente, pero procuramos sin trabajar solamente con el tiro de cámara. Curioso, cuanto menos. Te hacen algunas preguntitas por el chat antes de seguir con las nuestras. Te pregunta Chocoflin, ¿qué te parece Blender? Blender es un muy buen programa, muy manejable, muy recomendable, es gratuito, así que todo el que se quiera incluir en el mundo del 3D de manera no profesional es tremendamente completo. Lo que pasa es que obviamente no es software profesional, no es el software que nosotros utilizamos en los estudios de 3D y de animación y de efectos visuales, pero hay que decir que todos los programas de 3D se parecen bastante y de animación se parecen bastante. Entonces, todos los conceptos que aprendáis usando Blender son perfectamente trasladables a Maya o a 3D Studio Max o a cualquier otro programa que después se vaya a utilizar. El que más utilizamos nosotros es Maya. Pero ya os digo que las interfaz y los conceptos teóricos que se van a aprender usando Blender se pueden después emplear también en Maya con no mucho esfuerzo. Así que yo soy muy fan de Blender para poder aprender y para poder practicar de manera gratuita en casa porque es muy completo. Pues precisamente al hilo de esa pregunta te preguntan, valga la redundancia, ¿qué software recomiendas para la composición de efectos visuales? Para Compo, que es un mundo diferente al 3D, el Compo es el mundo del 2D, no es mi especialidad, no es muy fuerte, pero sí que tengo mis compañeros de los departamentos de Compo utilizan Nuke. Y yo creo que ese es el más utilizado así profesionalmente y creo que también es bastante accesible. No es gratuito, pero es accesible también seguramente mediante licencia de estudiante o algo así para poder practicar. Así que composición de manera profesional, no. Muy bien. Y por último, una más del chat y ya te hacemos una nuestra y así vamos un poco alternando. Te comenta Edu Petit, que es de Bilbao y que le da mucha pena que tuvieras que cancelar la visita para la charla en la biblioteca Videbarrieta. Y su pregunta es si tienes pensado ir en algún momento. Pues sí, porque aquella charla hubo que cancelarla por motivos personales que me dio muchísima rabia, pero se quedó en abierto y en cuanto se pueda retomar. Si es que iba a ir yo a España, si es que tendría que estar yo volando a España ahora mismo. Si es que yo tenía pensado irme en Semana Santa a España 2 o 3 semanas a ver a la familia, a pasar mi cumple con la familia, por cierto, que va a ser mi cumple dentro de poco. Y obviamente todo esto se queda cancelado por el tema del apocalipsis zombie que estamos viviendo. Pero que en cuanto se pueda, me gusta ir a España un par de veces al año y aprovecho además de ver a la familia para hacer cosas. Y una de las cosas que tengo pendientes es volver a Bilbao, mi querido Bilbao, a dar esa charla que no pude dar entonces y las que hagan falta. Así que se hará. ¿Cuándo? Pero se hará. Pues sí. Pues mira, yo voy a lanzar una pregunta que a lo mejor es un poco controvertida. Mójate hasta donde tú creas que puedas. Yo veo en muchas entrevistas, yo leo a los actores que hablan de la dificultad, ¿no? de trabajar con Green Cake, creo que se llama, ¿no? El fondo verde, porque muchas veces en verdad ni siquiera ellos saben dónde están en ese momento. Yo quiero hacer la pregunta a la inversa. ¿Es fácil para el que edita y recrea después todo eso trabajar con los actores? Porque imagino que lo sabrá, que les pones un croma y están como Pedro en su casa y habrá otros que serán patosetes y patosetas. Hombre, eso nosotros, sus actuaciones no nos afectan, tanto si lo hacen bien como si lo hacen mal, nuestro trabajo va a quedar, es el mismo, que es el borrar lo que no tiene que estar, añadir lo que tiene que estar, entonces su manera de actuar no nos afecta tanto como nos podría afectar cómo está organizado el set de rodaje para poder nosotros después hacer nuestro trabajo. Más que lo que hace el actor en sí, a nosotros nos afecta, por ejemplo, que esté bien iluminado el croma para poder eliminarlo bien, que las marcas de tracking que se colocan, que son esas crucecitas puestas con esparadrapo naranja que veis en los cicloramas croma y en muchos de los objetos del set, que muchas veces no es simplemente un ciclorama croma, sino que hay algunos elementos y luego hay fondo verde croma o azul croma. Pues que esas marcas de tracking estén bien colocadas es fundamental para poder traquear las cámaras.
que, pues eso, que lo que haya que borrar esté, a ser posible, cubierto de croma para poderlo borrar correctamente y cosas por el estilo. Todas esas cosas a nosotros nos facilitan mucho la tarea. Lo que haga el pobre actor en el infierno del ciclorama croma es su problema. Nosotros les compadecemos porque hay veces que no tiene que ser fácil, pero no nos afecta a nosotros tanto como que haya un buen supervisor de efectos visuales durante el rodaje, que es y antes del rodaje para la planificación y durante el rodaje para que todo esté colocado, iluminado y planificado lo mejor posible para después nosotros poder hacer nuestro trabajo. Porque si está mal hecho, muchas veces es para nosotros un dolor de vida e incluso hay veces que no se puede hacer si no está todo bien rodado. Bueno, claro. Antes has comentado... Perdón, Dialdo. No, iba a decir que eso a lo mejor me lleva a enlazar la siguiente pregunta, por decirlo así. Cuéntanos, Carolina, ¿cuáles serían todos los procesos? A ver, imagino que a lo mejor es tedioso, de forma resumida, Es que ahora me da vergüenza porque he metido la pata. Ahora no sé si son efectos especiales o visuales. Dale. A mí se me ha olvidado ya. Sin miedo. De los efectos visuales, ¿no? Digamos las capas por las que pasa vuestro trabajo hasta el trabajo definitivo. Vamos a especificar lo de efectos visuales y especiales, sí, por favor. si queréis, muy rápidamente. Efectos especiales, bueno, podemos englobar todo en efectos especiales, ¿vale? O sea, coloquialmente se hace, antes hemos chinchado un poco, pero ha sido solamente por ser crueles, pero no es para tanto. Efectos especiales podemos englobarlo coloquialmente todo, pero sí que hablamos más técnicamente de efectos especiales, aquellos que se hacen durante el rodaje, es decir, los efectos prácticos que se realizan delante de la cámara, que pueden ser las explosiones, el maquillaje, las marionetas, todo aquello que es práctico y real delante de las cámaras, miniaturas, todo ese tipo de cosas que se os ocurran, eso es efecto especial. Y efecto visual, por determinar así, delimitarlo un poco más, el efecto que se hace después de haber terminado el rodaje, y hoy en día es obviamente digital, todo digital, y es el efecto visual digital que se hace sobre la imagen rodada. ¿Vale? El CGI sería entonces. Claro, CGI es efecto visual. Vale. Y lo que es pues el ketchup como sangre, eso es efecto especial. Vale, pues con eso claro, que es importante. Otra cosa ¿Cuál era la pregunta? Que no me acuerdo cuál era la pregunta. Claro, ahora, ¿cuál es el proceso? O sea, el proceso que seguís, vale. Que nos lo preguntan también por el chat y creo que es algo interesante. Tú misma has dicho que no es lo mismo que tengas encima a una gran productora como Marvel que a una pequeña, ¿no? El proceso es el mismo. El proceso es el mismo. Trabajamos en los estudios de efectos visuales, se trabaja de manera secuencial, es decir, es una especie de cadena de montaje. El plate de rodaje, el plate es la imagen rodada, la imagen que nos viene de las cámaras de rodaje. El plate entra por un lado de la cadena y sale por el otro lado de la cadena la película terminada. Y vamos muy secuencialmente. Cada departamento tiene que hacer su trabajo y esperar que el departamento anterior haga el suyo para que le pase el producto terminado y a la vez hace su trabajo y el departamento siguiente está esperando ese producto terminado para poder dar el siguiente paso. No es tan lineal como suena, pero hay saltos y para arriba y para abajo, pero más o menos ese es el concepto. Entonces, por ejemplo, los modeladores tienen que, primero, los artistas del departamento de arte tienen que diseñarlo todo lo diseñado en 2D, dibujado, tiene que ser modelado en 3D por los modeladores. Todo lo modelado en 3D tiene que ser texturizado por los texturizadores, que tienen que esperar a que el modelo esté terminado para poder texturizar. A su vez, todos los modelos que se van a mover, es decir, sobre todo los personajes, pero cualquier arma o vehículo, cualquier cosa que vaya a tener una parte móvil, tiene que pasar por el departamento de rigging, que son los que crean un rig a ese modelo en 3D para poderlo animar. Esos modelos rigueados pasan por layout para que nosotros los coloquemos delante de la cámara y les demos su posición, su velocidad y su movimiento básico delante de la cámara. La cámara colocada por layout, más todos esos elementos que están delante de ella, pasa a animación y son los animadores los que detallan toda la animación y se dedican ya más pues eso, a todos los detalles como mover la cara, mover los dedos, mover todas esas cosas que se mueven que nosotros en el layout no nos paramos a hacer porque eso es cosa de los animadores. Luego hay un departamento de efectos para animación de telas o de pelo, cosas por el estilo, que esos no se animan mediante riggings, sino que se utilizan otro tipo de simuladores.
Luego está el departamento de efectos, que son los que se dedican a las explosiones, el fuego, el humo, la lluvia, la destrucción de cosas, todo eso tiene que pasar por efectos también. Por eso es importante que en mi cámara, la cámara de layout, esté bien establecida para que todo el mundo después pueda hacer todo su trabajo. Cuando todo eso está colocado delante de la cámara, animado, texturizado y bien puesto, pasa por iluminación, ellos son los que iluminan la escena final y se encargan de que la luz le dé el realismo definitivo a todo lo que estamos viendo delante de la cámara. Ese render ya iluminado con las capas de efectos pasa a compo, y son los de compo, los artistas de compo, que son más artistas 2D que 3D, los que cogen todas esas capas de render, que pueden ser muchísimas, y las ponen todas juntas de manera que no se note que hay muchas capas, sino que está todo bien colocadito y bien unido como debe. Y a partir de ahí ya pasa a colorización, sonorización y todo eso. O sea que y me salto algunos pasos así que se me ocurre, ¿no? Pero a grosso modo es una cadena de montaje en la que cada uno tenemos nuestro papel específico y tenemos que esperar a que los compañeros anteriores nos pasen su trabajo y hacer el nuestro lo antes posible porque hay gente esperando para hacer el suyo. Y con respecto a cómo tiene que quedar, ¿eso cómo lo sabéis? ¿Os mandan los artes conceptuales? ¿Los directores están encima de vosotros diciendo tenéis que mover esto así, esto así? O sea, ¿cómo sabéis vosotros qué es exactamente lo que tenéis que poner? Pues hay una jerarquía. Obviamente cada película tiene su concepto artístico. Los artistas del departamento de concept y de art trabajan mano a mano con el director desde incluso antes del rodaje, porque antes de empezar a rodar se genera un storyboard, se generan las paletas de colores, se generan los previs, que es una especie de storyboard animado para poder establecer los tiempos de cámara y todas esas cosas. Entonces, todo eso sigue sucediendo a lo largo de la postproducción, porque durante el rodaje se ha tenido ya en cuenta el color, se ha tenido en cuenta... hay un director de arte, lógicamente, un director de fotografía durante los rodajes que establece la luz, que establece el tono, todas esas cosas están establecidas por el director desde antes de empezar a rodar. A nosotros nos llega todo ese material también para poder hacer nuestro trabajo acorde con toda la línea artística de la película y, por supuesto, el director está encima de cada punto del proceso para decir esto sí, esto no. Nosotros tenemos diariamente todos los departamentos, una reunión de dailies, que se llama dailies pues porque es diariamente, en la que enseñamos nuestro trabajo, el trabajo del día anterior, a nuestro supervisor de efectos visuales, que cada departamento, o sea, cada estudio tiene su director su supervisor de efectos visuales, que es el que va dirigiendo el trabajo de todos en una dirección concreta y es el que le presenta el trabajo al director. Y el director es el que pide cambios o aprueba las cosas que hacemos. Y a su vez, si pide cambios, pues tenemos que hacer los cambios que manda el director. Está muy jerarquizado, pero obviamente siempre es el director el que va tirando del hilo en la dirección que él quiere. A diario, o sea, eso no se decide al final, eso va a diario, esto sí, esto no, este color sí, este color no, este ángulo de cámara no. O sea, está dirigido de manera constante por el director. Una pregunta que podría añadir a esto. Teniendo un modelo 3D, vamos a poner... Para ya no salirme del tema, el Hobbit, vamos, está bien. El troll de las cavernas, por ejemplo. Un modelaje en 3D. ¿Lleva más tiempo ese modelo en 3D hacerlo, que se mueva, bueno, sus movimientos o eso? ¿O la textura y el propio CGI en sí? ¿Qué llevaría más tiempo? ¿Esa parte final? Bueno, creo que es la parte final. ¿O el modelaje en 3D en sí? Es que es todo parte del mismo proceso. No todos los personajes se tardan lo mismo en modelar y no todos los personajes se tardan lo mismo en texturizar. Claro, depende de la complejidad de cada personaje y del protagonismo que vaya a tener el personaje también. Porque cuando un personaje, le llamamos hero cuando va a tener mucha presencia de cámara. Si es un personaje que va a tener mucho movimiento de cámara, muy cercano a la cámara, tiene que ser muy detallado, tanto en el modelado como en la texturización. Por ejemplo, los goblins de la caverna. Pues teníamos una serie de modelos de giro, de modelos primordiales o primarios, que son los que iban a estar más cerca de la cámara y esos estaban mucho más detalladamente modelados y texturizados. Y los que iban a estar más al fondo, que obviamente necesitábamos mucha gente para rellenar aquellas cavernas inmensas, los que iban a estar más lejos, pues podían permitirse el hacerlos más rápido, con menos poligonización y con menos detalle a la hora de texturizar. Primero, porque ahorras tiempo, no dedicándole tanto detalle a todos los personajes por igual, y después porque también las escenas pesan mucho menos. Hay que optimizar las escenas en 3D
para no tener polígonos en exceso. Cuanto más polígonos tengamos en una escena, más se tarda en cargar, más se tarda en salvar y más se tarda en renderizar. Así que hay que tener el mínimo número posible de polígonos y eso significa que las cosas muy cerca de cámara van a estar muy poligonizadas y las cosas lejos de cámara, cuantos menos polígonos, mejor. Así que es un equilibrio en el que hay que decidir cómo de cerca va a estar cada objeto de la cámara para ver cuánto tiempo le dedicamos a cada modelo. Muy, muy complejo, la verdad. Esas cosas. Te preguntan por aquí, por el chat, te pregunta Fran Hepla sobre un tema que sabemos todos que es muy, muy candente en el momento, lo de la versión de la Justice League de Zack Snyder. ¿Quieres saber en cuál trabajaste tú? Qué raro. ¿En la versión de Whedon, en la de Snyder, en ambas? Un poco... ¡Pasa palabra! No Vale. puedo hablar de esas cosas. Vale. Pesaos. que lo comprendo perfectamente porque yo comprendo perfectamente la preocupación de los fans y sé a qué se refieren y respeto el... Ya me entendéis, pero que no puedo decir nada, chicos, lo siento. Normal. Vale, no pasa nada. Bueno, ya sabéis, no puede comentar eso, hablamos de otras cosas. Te hacen una pregunta también interesante por aquí, relativa más bien a lo que es la situación actual por la que atraviesa el mundo, ¿no? Es cómo sigue la industria del entretenimiento después de... O sea, cómo se reanuda todo después de estas situaciones. Eso quisiéramos todos saber. Obviamente ahora mismo las cosas están muy frenadas, incluso en algunos casos paralizadas, porque los rodajes implican mucha gente junta en el mismo sitio y ahora mismo hay que cuidar de la salud de todo el mundo y no se puede correr riesgos. Así que hay muchos rodajes parados, pero también es cierto que como estamos medio mundo encerrados en casa, sin muchas cosas que hacer y con mucho tiempo que matar y con mucha cultura que consumir, que eso nos viene bien a todos, la industria del entretenimiento también se va a tener que adaptar un poco para hacernos llegar cultura que consumir y eso implica también cine. Por eso yo creo que Netflix se va a poner las pilas, Disney Plus se va a poner las pilas, porque estamos todos metidos en casa y necesitamos consumir de estas cosas. ¿Cómo vamos a salir de esta y cuándo? No lo sabe nadie. ¿Que vamos a salir de esta? No me cabe duda, porque habiendo seres humanos hay arte y habiendo arte hay cine. El cine se va a reanudar de nuevo y todo se va a reactivar. ¿Cuánto tardará? No lo sé, porque es muy posible que los cines tarden en llenarse un tiempo. No solamente porque van a tardar en levantarse las prohibiciones en general en el mundo entero, sino que aún levantándose las prohibiciones yo creo que va a haber mucha gente que le va a dar cosa ir al cine. Entonces nos va a costar poco a poco volver a animarnos y volver a la normalidad. Hay que tener paciencia, que vamos a tardar en volver a la normalidad, va a ser muy, muy progresivo, pero volveremos. No sabemos es cuándo. Así que paciencia y recordar que en esto estamos todos juntos y que no nos olvidéis. Vosotros no os olvidéis de consumir cine en la plataforma que podáis y nosotros no nos olvidaremos de seguir haciendo cine en cuanto podamos para llevaros cine a casa y a donde estéis. Ojalá que pronto. En cuestión a esto, ¿cómo ves la posibilidad? Parece que ahora lo vemos un poco lejos, pero según están pasando estas cosas, creo que cada vez lo vemos más cerca. La posibilidad de grandes películas estrenarse en plataformas. No tengo noticias específicas al respecto. No es que no las pueda contar, es que no las sé. Pero sí que he oído rumores y sí que me parece que tiene sentido que haya plataformas que se están poniendo las pilas y que se están planteando nuevas maneras de estrenar cine. Bueno, de cine y series y en general arte audiovisual, porque esto está poniendo el mundo boca abajo y se van a tener que adaptar porque no ha disminuido las... Primero que necesitan ingresos y que no ha disminuido las ganas de la población por consumir este tipo de cosas. Simplemente se nos ha impedido el poder acceder a una sala de cine, pero las ganas de consumir cine siguen estando presentes, de modo que estoy convencida de que van a aprovechar ese tirón para no decaer y para poder seguir haciendo dinero, pues adaptándose, ya veremos cómo. Yo espero que sí, porque eso significaría que yo seguiría teniendo trabajo también. Claro, es que la cuestión, sobre todo por las películas así un poco del mundillo de superhéroes, ¿no? Black Widow, Wonder Woman, que son así las películas un poco más esperadas, ¿no? Estaban ahí, había rumores,
que los rumores normalmente a veces se basan de cosas reales, ¿no? Pero bueno, la posibilidad de que se pudiese. Y bueno, que Disney Plus, que como bien comentabas, podía estar ahí pensándoselo. Ojalá, Ojalá, porque insisto, eso significaría que yo seguiría teniendo trabajo a pesar de que las salas de cine estén cerradas. Así que ojalá. Claro. Ojalá. Claro. Te preguntan ya una pregunta un poco más personal. Si tienes pensado retomar los cometidos de tu canal. Sí. Tengo muchas ganas. Sí, porque además llevo entre mucha carga de trabajo y temas personales y tal, llevo mucho tiempo posponiéndole a ver si hago más vídeos, a ver si hago más vídeos. Y por fin estoy encerrada en casa sin nada que hacer, así que tengo bastantes vídeos pensados y qué mejor ocasión que esta para volver a empezar a hacer esa y otras muchas cosas. Así que sí, pronto. Pues sí, qué bien, qué bien. Te preguntan, desde la ignorancia, si alguna vez trabajáis también en el set de rodaje o todo lo vuestro es en estudio. Sí que es, como os decía antes, es muy necesario que haya alguien del personal de VFX, de efectos visuales, durante el rodaje y durante la preproducción, durante la organización del rodaje. Es fundamental para que las cosas estén rodadas bien. Lo que pasa es que eso suele ser un equipo pequeño, suele ser el supervisor de VFX y a lo mejor un par de asistentes y cosas por el estilo, los que se encargan de estar directamente involucrados en la preproducción y el rodaje en sí. Lo cual no quita que yo me haya colado en un par de rodajes de vez en cuando. Pero me he colado. Yo no he estado ahí para asesorar de momento, porque somos muchísimos. Un equipo de efectos visuales somos un montón y todos queremos ir, pero no cabemos todos. Así que yo me he colado en un par de ellos, pero sí, lo normal es que, lo ideal es que haya siempre personal de efectos visuales durante los rodajes para asesorar el rodaje en sí y decir que sí, que no, eso sí, eso no, para que nuestro trabajo luego sea posible. Claro. Lógico. Te preguntan también, como has comentado que trabajar en El Hobbit fue un sueño, ¿hay alguna saga de cine o televisión que te encantaría trabajar? Pues me alegra que me hagan esa pregunta, porque sí, y además lo he conseguido, no hace mucho. Yo soy muy fan de la ciencia y de la divulgación científica de toda la vida. Yo quería ser astrónoma de niña. Y no pudo ser, tuvo que ser mi otra pasión, la que se convirtió en mi profesión, pero desde muy niña he sido muy fan de Cosmos, el Cosmos de los años 80 de Carl Sagan, que es una serie de divulgación científica que a mí me cambió la vida. De hecho, aquí la tengo tatuado, no digo más. Sí. Y cuando... De modo que cuando me dijeron en Scanline que íbamos a trabajar en la nueva temporada de Cosmos con Neil deGrasse Tyson en lugar de Carl Sagan, madre mía el salto que pegué ese día. Y di la lata a producción para que me pusieran en el proyecto, por favor, que ya se lo esperaban porque me conocen. Y conseguí trabajar en Cosmos y fue el primer proyecto en el que fui lead, además, y fue otro sueño hecho realidad. Qué guay. También he trabajado en Juego de Tronos, que también mola bastante, pero personalmente hablando, para mí Cosmos fue como y conseguido. Que se ha estrenado hace poquito, se estrenó el mes pasado. Los episodios se están publicándose poco a poco, así que echar un vistazo y muy contenta. Qué guay. Muy guay. Una de las nuestras, chicos, y luego leemos un poco más del chat. Dale, Adonis. Le doy yo. Es que a mí ya me da miedo preguntarla, pues. Es que la tenemos arrinconado. La lío, no estoy centrado. Mejor. Para eso traemos aquí una experta, para aprender. Mejor que se equivoque uno. Ahora me siento mal. No, di que te estoy vacilando, no. Pues a ver, que tenemos aquí cosillas. Una de opinión, que se moje. Hemos pasado la mitad de la entrevista, hemos pasado la parte fácil. Vamos a ir un poco... Ahora te vas a vengar, ¿eh? Ahora te vas a vengar. Venga, porque además esta me gusta y digo, como pueda, la hago yo. A ver, hoy en día es como que si una película... Esta pregunta a Hugo no lo va a gustar, ¿eh? Como que hoy en día, si una película tiene abuso de CGI, que yo me gustaría saber a qué se refieren, ¿vale? Que es mala. Yo sé que en estos últimos años se han estrenado Endgame y el Joker, y se ha utilizado el Joker para atacar Endgame porque decían que el Joker no tenía CGI. Pero tiene CGI. Sí, claro, obviamente. ¿Es malo que una película tenga tanto CGI en una época en la que todo es digital?
Es mi pregunta, tú como profesional. O sea, es más bien, yo te la he puesto a huevo para que le des un zasca a esta gente. Para que veas que yo no... Antes de que responda, luego hago un postdata. Esto es mi opinión personal, totalmente personal, ¿vale? En mi opinión, el exceso, claro, es que exceso ya es una palabra negativa, ¿no? Pero el tener mucho efecto visual no hace necesariamente mala a una película, ¿vale? El hecho, y mala también con comillas, ¿vale? Porque todas las películas son proyectos artísticos muy respetables desde el punto de vista de que hay quien se deja el pellejo para sacarlos adelante, ¿vale? Así que dentro de lo de malo hay que tener cuidado porque hay que respetar y hay que yo sé que las películas malas llevan mucho esfuerzo detrás también. Pero, ¿qué hace una película mala? Mala. Pues no creo que sea el exceso de efectos visuales. Dicho lo cual, también es verdad que yo soy de las que piensa que hay veces que se ha abusado de hacer cosas digitalmente simplemente porque se podían hacer. Uh-huh. Yo creo que el equilibrio está, en general, todo esto en líneas muy generales, en cada caso concreto habría que hablar específicamente, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que el cine es más rico y más bueno, claro, es que bueno y malo son adjetivos un poco tal, pero cuando todas las artes se unen y se escoge el arte más adecuado para cada tarea concreta. Cuando ves una película en la que se ha combinado de manera equilibrada, pues trabajo de maquetas, trabajo de iluminación, trabajo de maquillaje, trabajo de escenografía en localizaciones reales en vez de tanto set y trabajo de efectos visuales, que hay cosas que obviamente hay que hacerlas digitalmente, aunque solamente sea porque los monstruos no existen o por seguridad, sencilla seguridad. Cuando se equilibran todas esas profesiones fundamentales, algunas tradicionales del cine, es cuando, en mi opinión, queda visualmente más rica y más llena de arte una película. Lo cual no quiere decir que cuando se tiene mucho efecto visual la película sea necesariamente mala por ese único motivo, ¿vale? Yo siempre digo que si una película es un filete, los efectos visuales son la sal. Si te pasas, puedes cargarte el filete, pero también hay que echar un poquito de sal al filete. Y el Joker lleva efectos visuales, lleva bastantes. Lo que no está rodado el Joker es en cicloramas y en sets. El Joker está rodado en localizaciones y eso le da mucho realismo, lógicamente. Es decir, no hay pantallas verdes croma ni azules croma, eso es cierto, pero hay mucho efecto visual. Que vosotros no lo notéis no quiere decir que no está ahí. El efecto visual digital... El efecto visual digital bueno, realmente bueno, es el que está ahí, no se entera nadie. Eso es. Y de eso tiene mucho. Y muy bien hecho. También tiene mucho de lo otro. Tiene muchísimo trabajo de maquillaje, mucho trabajo de luz, mucho trabajo de localización, que todo eso es muy valorable porque se nota cuando estás viendo una película. Si todas esas partes están bien equilibradas, la cabeza y el corazón se te van allá donde la película te quiere llevar y te olvidas de que estás viendo una película y conectas emocionalmente con lo que tienes delante, que ese es el objetivo de toda película, ¿vale? Pero sí que lleva mucho trabajo digital también. Ahora voy a añadir, ¿vale? Yo soy muy amante de Parque Jurásico, ¿no? La primera, la clásica. Ahí se sabe que se utilizó mucho maqueta, mucho... ¿cómo se llaman? Animatronics, ¿no? Se llaman, más o menos. Y mucho, bueno, y luego efectos especiales, efectos visuales y demás, ¿no? Pero, claro, luego tenemos a lo que venía esta... También me gusta, debo añadir, Avatar. Que Avatar es efecto visual por doquier, ¿no? Pero ahora estamos en la opinión mía personal, es que a mí, por ejemplo, me gusta más el Spider-Man, The Amazing Spider-Man, que el Spider-Man de Spider-Man Homecoming, por ejemplo. Uh-huh. Porque vemos que el traje es prácticamente, no siempre, pero casi siempre es CGI, el traje. Y queda como más videojuego, ¿no? Que no quiere decir que sea malo, sino que a mí me gusta la sensación del The Amazing Spider-Man cuando se tira y ver cómo la ropa se mueve, ¿no? Esas dobleces, Eso es lo que yo digo cuando exceso de CGI, que a veces mata un poco la sensación de...
Quizás te estás refiriendo entonces al CGI visible, al CGI Sí, puede ser. no del todo perfecto, que es el que podemos detectar. Porque Puede te ser. aseguro que hay muchas veces que cuando el traje se mueve, Sí, también es también, digital, seguro, pero seguro, está seguro. movido digitalmente. Y es cierto, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando el CGI no es bueno, y cuando digo no es bueno, no quiere decir que los artistas que lo hicieron no sean buenos, porque en muchas ocasiones nos ha tocado a todos. Siempre lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, y especialmente el tiempo. La mayoría de las veces en el que un efecto visual no ha quedado perfecto suele ser porque no hemos tenido tiempo, no nos dan tiempo, porque vamos siempre a las prisas y siempre se aproxima la fecha de estreno y nunca nos da tiempo de mirar. Pero si nos dais el tiempo suficiente, te aseguro, si tuviéramos tiempo infinito para hacer las películas, El traje se no mueve, os ¿no? enteraríais de nada. Pero como el tiempo no es infinito, y algunas veces hay que cortar, y hay escenas que quedan mejores y que quedan peores. Sí. Y un buen ejemplo es El Hobbit, por ejemplo, que podría sonar a que estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, pero no, porque es un buen ejemplo. En El Hobbit, acordaos de la secuencia de los acertijos en la cueva con Gollum, cómo está movido ese Gollum, cago en la leche cómo está movido ese Gollum. Sí. Y eso, yo no tuve nada que ver en esa secuencia, así que lo digo con mucho orgullo por mis compañeros. Esa secuencia se llevó 3 años hacer ese Gollum. Hostia. Y es espectacular. Ves ese Gollum, ves cada movimiento de su pupila, cada gesto, cómo está integrado con la luz del entorno, y es para echarse a llorar. Hay veces que me veo solamente esa secuencia por verla, por ver cómo está ese Gollum llevado a la vida. Y luego te ves la secuencia del río y de los barriles, y al Legolas de rama en rama, saltando de rama en rama, que yo sé que esa secuencia fue a matacaballo, fue una de las que más hicimos con menos tiempo y con más prisa justo antes del estreno, que parece mucho más videojuego, y parece mentira que haya sido el mismo equipo en una misma película quien haya hecho ambas secuencias. La diferencia es que en una hubo mucho recurso y mucho tiempo, y en la otra íbamos a todas las prisas terminando la peli como podíamos. Y es el mismo equipo, mismo presupuesto, misma película. Y existen este tipo de desigualdades. Así que, pues eso. Que sea visible no quiere decir que el equipo no sea bueno. No, claro. Que los efectos visuales sean reconocibles porque no están perfectamente terminados no hace mal a la película. Porque yo estoy segura de que si te pones a comparar esos dos Spider-Mans, me sabes decir más motivos por los que te gusta más uno que otro, no solamente por el traje. Claro. Eso es solamente uno de los ingredientes, exactamente. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Pues precisamente al hilo de lo que has dicho, te hacen una pregunta sobre cuánto dura el proceso de poner los efectos visuales, más o menos, aproximadamente. Pues depende mucho de muchos factores, lógicamente. Unas películas llevan más carga de efectos visuales que otras. Y además, lo normal hoy en día es que haya más de un estudio involucrado en una misma película. De hecho, 4 y 5 estudios. Es decir, no hace un solo estudio todos los efectos visuales de una misma película, sino que se suele repartir por secuencias. Por ejemplo, en Scanline somos muy expertos en dinámica de fluidos. Tenemos un simulador de fluidos propio de la casa que funciona bastante bien, y por eso normalmente las secuencias con agua, con grandes masas de agua, nos suele tocar a nosotros. Entonces, por eso hemos trabajado en películas como Aquaman, que obviamente hay mucha agua, o como en Megalodón, que hay mucha agua. Entonces, ese tipo de secuencias nos suelen tocar a nosotros, pero nunca un estudio entero trabaja en una película. El Hobbit fue una excepción, porque lo quiso hacer todo Peter Jackson en Nueva Zelanda, y menos mal. Pero lo normal es que haya muchos diferentes estudios trabajando en una misma película. Y una película con mucha carga de efectos visuales, como puede ser una película de superhéroes o de fantasía, puede llevar 1 año, año y medio, incluso después de terminar el rodaje, hasta que se estrena. Tirando para un extremo. ¿Vale? Para un extremo. Si las películas, una comedia, por ejemplo, aunque lleve efectos visuales, lleva muchos menos. Por ejemplo, una comedia romántica, o yo que sé, una policíaca, pero aún así, pues suelen llevar unos cuantos meses de efectos visuales, desde que se acaba el estreno el rodaje hasta que se puede estrenar. Entre 3 meses y año y medio. Esa horquilla manejamos. Y normalmente lo que comentaste antes, es verdad que muchas veces dices, bueno, se ha acabado, ya está completa esta película, y dices tú, pero si sale el mes que viene. O sea, que la acaba, bueno, lo que estabas comentando antes de que acabáis a la prisa. El día de antes. ¿Eso te ha pasado algún día, de acabar la película el día de antes? Técnicamente, tanto como el día de antes, no. En uno de los Hobbits estuvimos muy cerca, que sé que uno de las... no sé cómo de real fue aquel
aquella leyenda, pero de coger las reels de recién sacadas del laboratorio y llevarlas en un avión, corre que te corre, para hacer los duplicados el día de antes, pero se puede llegar a muy cerquita, ¿eh? Por eso al final de las producciones solemos echar más horas extras y hay más presión, pero sí, a veces pasa. Como en todas partes. Esto no es relojería ni mucho menos, vamos. Desde luego. Te pregunta también aquí Cristian Le Frick, cuando se hace una película en estereoscópica, ¿los efectos los hacéis igual o tenéis que colocar un segundo punto de vista? ¿Podrías aclarar primero qué es una película en estereoscópica? La estereoscopía es el 3D, es decir, es cuando se graba con 2 cámaras para poder después poneros vuestras gafas polarizadas y ver en 3D en la pantalla. Entonces, para que eso sea posible, se graba con 2 cámaras paralelas que se ponen una junto a la otra, que técnicamente hablando y estrictamente hablando, una es el ojo derecho y otra es el ojo izquierdo. Entonces, al grabar con esa diferencia de distancia entre las focales de ambas cámaras, las 2 cámaras graban ligeramente distinto el ángulo que graban y por eso cuando se proyecta en estereoscopía con vuestras gafas polarizadas discrimináis qué ve cada ojo ve lo que está grabado por una cámara diferente y eso os da la sensación de profundidad que da el 3D. Así que los efectos visuales son los mismos porque trabajamos en las secuencias de la misma manera, lo que pasa que como tenemos 2 cámaras hay que renderizar ojo derecho y ojo izquierdo. Porque tened en cuenta que las películas que se graban en estereoscopía también sale una versión en 2D normal, porque hay cines que las proyectan en 3D y cines que las proyectan en 2D, entonces hay que sacar versión estereoscópica y versión normal, versión 2D normal. Y entonces hay que hacer renders. Cuando se hace la versión normal, la versión 2D de un solo ojo, se suele coger un ojo derecho, por ejemplo, la cámara derecha, pero para la versión estereoscópica hay que renderizar las 2 cámaras y después hacer el proceso técnico que supone el unir ambos ojos para las proyecciones en 3D. Pero los efectos son exactamente los mismos, solo eso, que tenemos que doble tiempo de renderizado porque hay que renderizar ojo izquierdo y ojo derecho. En esto, sabemos que James Cameron le gusta mucho las tecnologías y sacar nuevas cosas, ¿no? Estamos esperando ahora dentro de poco Avatar, bueno, dentro de poco, entre comillas. Llevamos esperando ya un tiempo. Y sabemos que él, bueno, de hecho, él dijo en una entrevista que va a sacar una nueva tecnología con esta película. ¿Sabes algo? No. Sí, pues, vale. No tengo ni idea. Desde que porque Avatar se está realizando en su mayoría, o se estaba realizando en su mayoría en Weta, Nueva Zelanda. Y desde que yo trabajaba allí, hace unos años, durante el Hobbit, ya se empezaba a hablar de que se estaba empezando la preproducción de Avatar, de las siguientes de Avatar. Y fijaos lo que el tiempo que ha pasado. Sí. Y sé que siguen en ello, porque tengo compañeros allí todavía, tengo amigos allí en Nueva Zelanda que sé que periódicamente siguen enredados en el proyecto. ¿Cómo van y para cuándo y qué anda Cameron ideando? No tengo ni idea, estoy como vosotros. A ver, sí, claro, habla de un nuevo 3D revolucionario y tal. Bueno, yo, a ver, soy fan de James Cameron y me lo creo. Otra cosa es que pueda vender un poquito de humo. No sé, hombre, hay que darle hype a las pelis, sí, ¿no? Hay que darle. Claro. Y él es obvio que nos ha dado mucha tecnología que ha hecho avanzar los VFX siempre. Y que es un visionario y un... Pues eso a nadie le cabe duda. ¿Cuánto más? Ya lo veremos. Sí, yo tengo la sensación de que además lo habló mucho cuando salió Aquaman, que él iba a ir un poco más allá. Con los efectos de Aquaman. Claro, porque va a haber mucha agua, que él es muy fan de la profundidad de los mares y va a haber mucha agua y yo tengo tanta curiosidad como vosotros. A ver. Cuando sepamos de qué va eso, hacemos otro de estos y lo comentamos. Pero no tengo ni idea. Te acabas de atar. ¡Oh, mierda! Pues ahora que te preguntan precisamente por Cameron, otra pregunta. ¿Qué director es el más meticuloso con lo de los efectos? Cameron es muy meticuloso. Yo no he trabajado con Cameron, pero sé que hay un poco de todo. Obviamente va también con personalidades. Y, por ejemplo, Peter Jackson es más, no en todos los casos, ¿no? Pero Peter Jackson es más, tiene un concepto general muy claro en su cabeza y muchas veces funcionaba muy bien darle a lo mejor un rango de opciones y él, viendo 4 o 5 opciones, era capaz de decir esta.
la 3, por aquí, ¿vale? Pero con Cameron eso no funciona de la misma manera. Cameron tiene la película montada en su cabeza y tienes que darle exactamente lo que pide. Y hasta que no das en el clavo y das exactamente lo que tiene clarísimo en la cabeza, no te deja parar. Es esto, no, Cameron, es que yo creo que no, esto, no, pero igual si intentamos, no, esto. O sea, es tremendamente estricto en ese sentido porque tiene mucho control del resultado final porque ya lo tiene en la cabeza terminado. Así que va con personalidades y ambas cosas, ambas maneras de trabajar tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Quería preguntarte una cosa, es que además me acaba de venir ahora mismo. Yo me gusta mucho Alita, no sé si has trabajado en ella. ¿Alita? No. No. Vale, yo 2 problemas que tengo los 2 últimos años en los Oscar es que en el del año pasado Aquaman no haya estado siquiera nominada a efectos visuales. Y este año, estoy de acuerdo. y luego este año le ha pasado lo mismo a Alita y considero que son las dos mejores películas en ese término de los 2 últimos años. Me gustaría saber, pues eso, qué piensas en Aquaman, ya que te atañe un poco, y en Alita si te gustó los efectos. Sí. No la he visto. Ah, vale, bien. Es una de las cosas que tengo que hacer en la cuarentena. Vale. Pero es complicado valorar. Yo entiendo que es muy complicado el tema de los efectos visuales, porque como hemos hablado hace un momento, los mejores efectos visuales son los que son invisibles. Claro. Entonces es muy complicado nominar a una película con grandes efectos visuales que no se notan en absoluto al mejor Oscar de efectos visuales. Da la sensación de que hay que nominar a aquella película que tiene más efectos visuales y han quedado alucinantemente llamativos, porque eso es lo que más mola cuando vas a ver una película de efectos visuales. Y tiene su parte de razón, pero también es verdad que los efectos visuales muy bien hechos no se ven en absoluto, tienen igual o casi más mérito. Entonces, es un concepto complicado de valorar, muy complicado. Y como los Oscars en teoría también tienen también su parte de populismo y de ¿sabes? Pues es complejo. ¿Quién lo merece más? Eso también es opinión personal. ¿Que nos lo quieren dar a nosotros? Vale. Pero yo en ese caso ya no decía que fuese que ganase, ¿no? Sino que nominación, creo que desde mi punto de vista, creo que sí, lo merece. También hay mucha política en los Oscars. Y esas cosas. Pero bueno, que cualquiera, en ambos casos, tanto los efectos visuales muy llamativos y muy coloridos y muy excesivos, como en los que no se notan en absoluto porque están muy bien hechos y muy bien escondidos, detrás siempre hay un equipo de gente dejándose el pellejo, haciéndolo maravillosamente bien. Así que si me preguntas a cuál de los dos equipos le daría yo el Oscar, sería incapaz de decidir porque ambos están hechos por compañeros con un mogollón de talento que se dejan ahí la piel. Así que es complicado, no lo sé. Claro. Podríamos dar 2 tipos de Oscar. Efectos visuales de los unos y de los otros. Y todos contentos. Pues sí. Pues si me preguntaron a mí. Estaría bien. Sobre tus futuros proyectos, por intentar tocar un poquito todos los temas, está claro que hay uno que sobre todo a los fans de Marvel les llama mucho la atención, que es Los Eternos, ¿no? Que sabemos que estás ahí involucrada. Que ¿nos puedes contar alguna cosita de nada? Ya hemos gastado las balas, chicos, ya hemos gastado las balas. No, pero bueno, una pregunta, igual puede contestar a esta, no lo sé. ¿Tienen muchos o pocos? Nada, no, absolutamente nada. Completamente prohibido decir absolutamente nada de las películas que están en producción. Vale. De hecho, mira, veo por ahí un puntero rojo del francotirador apuntando, por si se va de la lengua un poco. Vale, pues cuando se estrene, nos volvemos a juntar y hablamos. Ya tienes 2. Vale, pues vamos a las cosas de las que creo que sí puedes hablar, cosas de opinión. Pregunta a Grunberg, ¿qué te parece la moda ahora de usar IA para suplantar caras, que está tan de moda en Internet? Pues es una tecnología que había que crear y hacer avanzar, porque ya estaba disponible la técnica necesaria para crearla y creo que como tecnología tiene que desarrollarse porque es muy útil, nos va a venir muy bien para muchas cosas y como en otros muchos aspectos de la tecnología del cine. Como en muchos casos anteriores a cuando se desarrolla una tecnología nueva,
que empieza a ser, que es novedosa de entrada y que todo el mundo quiere hacerla avanzar y emplearla de la mejor manera posible, se está abusando un poco del tema. Pero eso también es positivo porque cuando todo el mundo usándola y desarrollándola a la vez va a hacer que mejore muchísimo. Y cuando haya pasado un poco esta fiebre, porque todos estemos acostumbrados a que es una tecnología que tenemos a nuestro alcance y que podemos utilizar de maneras más sabias, pues bajará un poco la fiebre y empezaremos a emplearla también solamente cuando sea necesaria y no todo el rato. Así que bienvenida sea, porque el avance de la tecnología siempre a nosotros nos hace avanzar. De hecho, somos nosotros los que empujamos la tecnología siempre para tratar de llevarla al límite y hacer cosas que nunca nadie ha hecho, que de eso se trata, de tratar de sorprender al espectador haciendo cosas que no se han hecho nunca. Así que bienvenido sea, porque ¿por qué no? Pero ya. Bueno, pues te vamos a hacer una pregunta más del chat. Lo siento, estáis poniendo muchísimas, pero es que tampoco, ojalá pudiéramos tenerla aquí todo el día, pero no se puede. Y luego te tenemos un juego preparado para despedirnos. Pero primero, una pregunta que te hace Fran Epla. A ver, para que he perdido el ratón. Aquí. ¿Te gustaría que un personaje creado por FX como Gollum, por ejemplo, o Neytiri, fuera nominada al Oscar como mejor actor? ¿O crees que por estar el CGI debería ir en otra sección? Obviamente no es un actor el que está detrás de la animación de un personaje digital, sino que suele haber varios actores de mock-up, en algunos casos. Hay actores de mock-up que hacen de cuerpo, actores de mock-up que hacen las expresiones faciales y después, sobre esos datos de mock-up que se registran durante los rodajes, hay un equipo enorme de animadores dándoles vida y dándoles personalidad y expresión a esos personajes. Así que igual no es descabellado darle un premio a todas esas personas detrás de la actuación de un personaje digital, dándole el premio al personaje digital. Pero desde luego no podríamos llamarle un actor, porque hay lo más parecido a un actor en el mundo digital son los animadores, que son los que ponen de sí, moviendo y animando y dándole alma a esos personajes digitales, todos ellos. Yo crearía una categoría diferente en todo caso, porque tampoco hay que desmerecer los premios a los actores en sí. Un actor es un artista maravilloso y un buen actor, pues, ¿qué os voy a contar? Merece ese premio. Así que no digo que un personaje digital no merezca tal premio, pero igual tendríamos que abrir una categoría diferente para poder darle ese premio a todas las personas que hay detrás de la actuación de un personaje digital. Claro. Otro premio distinto, no al de mejor actor, otra categoría. Exacto, otra categoría para poder premiar la labor del equipo enorme que hay detrás de la actuación de un personaje digital que merecen ese premio, por supuesto. Vale. Bueno, pues tenemos ahora un juego, como he dicho, es algo sencillito, y te vamos a mostrar unas imágenes, ¿vale? Es una imagen antes de poner los efectos visuales y luego está la imagen posterior. Entonces lo que queremos es que nos cuentes, primero, a ver si recuerdas la escena, más o menos cómo era, y bueno, la gracia es que nos expliques un poquito qué es lo que habéis hecho en esa escena, ¿vale? Voy a ver si lo hago bien. Verás. Me dais un miedo. Teníamos que haber sido más malos, ¿eh? Después de... A ver, esta escena, no sé si te sonará. A ver, que lo veo muy pequeñico. Es Wasp, ¿no? Sí. Vale, sí. La escena... Esta escena en concreto no sé cuál es. Bueno, seguro que ahora la vas a ver mucho mejor. A ver. ¿Este es el ángulo de cámara? Me está diciendo... Dame más pistas. Mira. Bueno, este es Ant-Man, el que está a su lado. Sí. Con el abrigo azul. Y está chiquitín. ¿Qué estáis tramando? Te muestro la escena, ¿vale? Para que nos expliques un poquito qué es lo que habéis hecho aquí. Es la en la que está en el colegio, cuando él se hace pequeñito. Ah, vale. Vale, esta escena no he trabajado yo. En esta secuencia no he trabajado yo. No trabajamos en todas las secuencias de la peli. Solamente, como os contaba antes, hemos trabajado en algunas de ellas. Y esta no es la mía. Pero como veis, tampoco hay demasiado trabajo de digital, como puede haber en otras muchas secuencias. Así que en esta no os puedo contar mucho. Yo os puedo contar en qué secuencias de Ant-Man y la avispa he trabajado yo, para ver si ya un poco tarde, pero... Bueno, cuéntanos, ¿en cuáles has trabajado? Pues la que más trabajamos principalmente en dos de ellas. Una fue la pelea en el restaurante
Y curiosamente nos tocaron las dos secuencias en las que nos tocó trabajar fueron relacionadas con el tema de los fluidos, puesto que tenemos, como os digo, un simulador de fluidos importante. Una es la de la bahía, cuando Ant-Man gigante persigue al barco y le quita al malo la miniatura del edificio y luego vuelve y se está quedando sin aire, entonces se cae en la bahía de San Francisco y monta ahí un tsunami y se hunde en el fondo de la bahía. Todo eso, obviamente que lleva muchísima agua involucrada, nos tocó a nosotros. Y curiosamente la escena de la pelea en el restaurante, que me diréis, si no hay agua, cierto, pero ¿recordáis cuando los malos se ponen a disparar a la lámpara de cristal y se llena todo el suelo lleno de cristales? Y tienen que, obviamente se esparcen por el suelo y ellos se hacen pequeñitos y tienen que correr a través de los cristales. Pues la manera de simular todos esos pequeños cristales cuando caen desde la lámpara reaccionan como un fluido. Porque un fluido no es solamente un grupo de partículas de agua, sino que muchos fluidos pueden estar hechos de muchas cosas y mientras puedan traducirse a partículas interactuando entre sí, con la gravedad, con su peso y con todas sus cosas, se pueden considerar un fluido. Y en la escena de la pelea en el restaurante tenemos dos fluidos. Uno, el de los cristales de la lámpara, que fue así como lo simulamos. Y dos, ¿os acordáis cuando están peleando en la cocina y Ant-Man lanza un salero? Sí, y lo hace grande y el salero se hace gigante mientras está rodando y la sal que hay dentro del salero, cuando está rodando el salero gigante y cae contra la pared, esa sal es un fluido también. Esa sal la tuvimos que generar simulándola como si fuera un fluido. Los granos de sal son las partículas que forman parte del fluido. Así que, obviamente hicimos toda la secuencia completa, no solamente los cristales y la sal, ¿no? Pero gracias a los cristales y la sal, que son los que actuaban como fluidos en toda esa secuencia, pudimos hacer toda la secuencia de la pelea, que fue súper divertida. Así que principalmente esas dos secuencias son las nuestras. Qué guay. Pues a ver si con la siguiente tenemos un poquito más de suerte y en esta has participado. En la siguiente hay agua y hay más efectos visuales. A ver si lo hemos hecho un poquito mejor. A ver si recuerdas esta. Sí, por supuesto. Y esta sí que es nuestra. En esta hemos acertado, ¿no? Bueno, en esta habéis acertado. La escena supongo que no tienes problema en identificarla. No, esa es Aquaman, es la primera de las secuencias en la que mini Aquaman está ahí invocando al mundo marino tras de sí. Eso es. Ahí está. Aquí esta es la secuencia completa, que es una pasada. Cuéntanos un poquito qué hicisteis en esta escena. Pues como veis, sustituir todo el fondo acuático para quitar la pantalla croma y añadir todo lo que veis. Y el reto quizá fue, porque si os acordáis de esta secuencia, es un plano secuencia bastante largo en el que la cámara, después de girar y coger este ángulo concreto, avanza, atraviesa el cristal. Ya estamos avanzando en el espacio submarino y en el tiempo y se acaba convirtiendo en el logo de Aquaman que aparece flotando en el agua. Todo eso fue un reto por eso, porque cuando una cámara avanza bajo el agua, pues tienes que tener las partículas que pasan a su alrededor y tienes que darle cierta profundidad a cuánto de visual puedes ver. No se ve lo mismo en el aire que en el agua y pues eso. El estudio de cómo funcionan las lentes y la luz bajo el agua, pues fue el reto de hacer un plano secuencia que pasa de un entorno controlado en plate, atraviesa un cristal y se convierte en una cámara submarina. Yo esta escena en el cine con gafas 3D... Es que ese era el truco. Claro, ese era el truco. Demasiado. De ver los peces por un lado, de todo alrededor veías como muchas capas. Es que había muchas capas de profundidad y claro. Claro, y además lo hacemos a propósito, sabiendo que la película se va a estrenar en 3D, siempre nos dicen hay que poner cosas a diferentes distancias de la cámara y que vayan pasando para que el efecto cuando llevas las gafas fuera sea de O sea que, eso lo hacemos a propósito. Joder, qué guay, es una pasada. Quedó genial, la verdad. Sí. Bueno, pues no te queremos quitar mucho más tiempo, así que si quieres despedirte, te dejamos aquí un momento con la gente que ha estado viéndonos y para que te luzcas y digas lo que quieras. Que muchas gracias por estar ahí, que es un placer haber estado con vosotros tres y con todos los que habéis estado conectados en directo. Que ánimo con los tiempos que corren, quedaos en casa,
Hacedme el favor, que tanto el personal sanitario del mundo entero necesita que nos quedemos en casa, como los mayores, a los que estamos protegiendo, quedándonos encerraditos en nuestros sofacitos, estamos salvándoles la vida también. Así que tened paciencia, que esto va para largo, pero merece la pena. Y que sigamos haciendo cosas de estas, vosotros tres, la audiencia y yo, que gracias a la tecnología podemos estar conectados, seguir siendo creativos y haciendo cosas juntos. Así que vamos para allá, que esto entre todos podemos con ello. Y gracias por contar conmigo. No, Te tomamos la palabra que nos has dicho, ¿no? Cuando se estrene Los Eternos y cuando salga... Cuando queráis, mira, cuando queráis. Volvemos a contar contigo. Se han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Lo siento por la gente que ha estado al pie del cañón todo el rato. No podemos leerlas todas. Así que nada, una segunda parte dentro de poco. A mí me gustaría hacer un poquito de spam. Y es que si hay alguien de los espectadores que estén interesados en este mundillo, Carolina da cursos, tiene su blog, ¿verdad? Tiene su canal de YouTube y demás. Podéis aprender un montón, ¿vale? No seáis como yo, que he venido a la entrevista y no se hagan efectos especiales de tal. Que no, ¿sabes? que lo ha hecho aposta, que es todo mentira. Está fingiendo para poder explicar las cosas, pero es mentira, se lo sabe todo. Está preparado. Sí. Está todo preparado. Pues nada, ya sabéis, tiene cursos en doméstica, era, ¿no? En doméstica. Y bueno, echar un vistazo a mi canal de YouTube donde cuento cositas y al blog donde tengo ahí todos mis vídeos y mis enlaces a quien quiera saber más y que me escriban si tienen preguntas y haré lo posible por contestar a todo el mundo. Y Twitter, pasar por Twitter también. De hecho, tenéis, ya lo voy a decir, tenéis su Twitter en la descripción del vídeo para que podáis ir y seguirla. Tenéis también, pues ya sabéis, esto tiene que ser así. Suscribíos, por favor, al canal si os gusta este tipo de contenido. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Tenéis tanto nuestras redes de los que estamos aquí, las suyas, y la página web de Superficción en la descripción, lo tenéis todo. Y seguidnos al día para enteraros de más cosas, para volver a ver aquí a Carolina y, bueno, para mucha más gente que, bueno, Claudio Serrano estuvo en un principio, ahora Carolina. ¿Quién será el siguiente? No lo sabemos aún. Muchas gracias a todos y esperemos que hayáis disfrutado. Y muchas gracias a ti, Carolina, por habernos concedido esta entrevista. Gracias, Adiós. chicos.